Hola profesora, nosotros somos el equipo 5, el cual explicará el capítulo 7, convección externa forzada. Los integrantes del equipo son Andri Ceballos Ramón, Heidi Ramos Malpica, Sagrario Corazón Alcudia Obando, Luis Gerardo Rodríguez Antonio, Sheila Marcela López Bautista y una servidora, Cecilia Yajavive Hernández Obando. Continuamos. Los siguientes temas a explicar son fuerza de resistencia en movimiento y transferencia de calor en el flujo externo, flujo paralelo sobre placas planas, flujo alrededor de cilindros y esferas, flujo sobre bancos de tubos. Estos son los temas que se explicarán. En cada uno de ellos cuenta con sus subtítulos. Explicaremos un panorama amplio de flujos externos, así como otros derivados. A continuación. Fuerza de resistencia al movimiento y transferencia de calor en el flujo externo. Bueno, primeramente vamos a definir lo que es la convección externa forzada, la cual será un mecanismo de transferencia de calor, como bien sabemos, pero esta será entre una superficie y un fluido en movimiento, el cual pues el fluido va a fluir alrededor de la misma, en donde será forzado a circular a través de este por un equipo, pues en donde va a variar la presión del fluido de este trabajo. Es por ello que necesitamos un buen concepto de lo que es el fluido externo y la convección externa para poder tener mayor importancia o comprensión en los siguientes temas. Asimismo, tenemos lo que es velocidad del flujo libre, que suele tomarse como igual a la velocidad corriente arriba B. Esto va a ser la velocidad de un fluido en relación en un cuerpo sólido sumergido, pero ciertamente este pues no va a estar lejos, sino que va a estar fuera de la capa límite. También se dice que esta velocidad de flujo libre puede cambiar conforme al lugar y al tiempo. Y esto dice que puede llegar a ser uniforme o estacionaria. Es lo que se verá a continuación. Resistencia al movimiento debida a la fricción y a la presión. Primeramente, una de las experiencias que muchos hemos experimentado quizás es cuando vamos en un automóvil en movimiento a una cierta velocidad. Entonces sacamos nuestra mano por la ventana y sentimos un cierto empuje fuerte o un arrastre. Esto es la fuerza en la dirección del flujo que va a ejercer o se desplazará sobre un cuerpo. A esto vamos a llamar arrastre. Así como tenemos lo que es sustentación, que son los componentes de una presión y de fuerzas cortantes que van a una pared perpendicular que hacen mover el objeto a esa dirección, vamos a llamar sustentación. Estos son lo que componen el coeficiente de resistencia al movimiento, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora bien, tenemos que una de las características de la resistencia al movimiento pues se va a representar por medio del coeficiente. Este va a ser adimensional, como podemos ver en la fórmula, donde f de d depende de la densidad por la velocidad al cuadrado, donde a es el área. Asimismo, cuando tenemos el coeficiente de fricción y de presión, para sacarlo pues únicamente sumamos estos dos. En la imagen pueden observar cómo se representa esto, es decir, tenemos la alta presión y la baja presión, pero en la parte de abajo de la figura tenemos fuerza cortante de la pared y las flechas nos van a indicar cómo se va llevando esta resistencia de estos fluidos. Ahora bien, tendremos que para el flujo paralelo sobre una placa plana, el coeficiente de resistencia pues será igual al coeficiente de resistencia al movimiento por fricción o simplemente el coeficiente de fricción. Bueno, esto se refiere a la siguiente figura que podemos observar aquí abajo, el recuadro rosado. Tenemos que el coeficiente de presión es igual a 0. Entonces, cuando eso ocurre, el coeficiente de resistencia es igual al coeficiente de fricción. Entonces, lo mismo será para su fuerza de presión, que es igual a 0. Entonces, la fuerza de resistencia al movimiento será igual a la fuerza de fricción, como pueden observar. Y pues nos dice que esto pues va a ser independiente de una aspereza artificial. Tenemos lo que va a ser una región separada, pues esto va a ser cuando el fluido se separa, crea una región entre el fluido y la capa de este mismo, así como la estela. La estela va a ser lo que se dé detrás del fluido. Entonces concluimos que
La región separada es como un volumen cerrado y la estela es lo que va atrás entre el fluido y las velocidades. Ahora bien, tenemos lo que es transferencia de calor. Para esto, pues un flujo externo es demasiado complicado o demasiado complejo obtener ciertas correlaciones de manera analítica. Es por ello que estas correlaciones se darán de manera experimental, que bueno, esto se da a través de las fórmulas como lo estamos relacionando a continuación en la transferencia de calor. Son relaciones experimentales. Como podemos ver, aquí tenemos la ley de las potencias que se puede usar en la siguiente ecuación. Nu es igual a C Rm, donde M, o sea, las potencias M y N son constantes al igual que la C. Tenemos también la temperatura, que esta temperatura pues es aritméticamente. Bueno, ¿cómo se va a ir relacionando esto? Pues de la siguiente manera. Ok, al tener esto también nos damos cuenta que las relaciones para los coeficientes de fricción y de convecciones locales se pueden determinar los coeficientes de fricción y de convección por medio de integración, como se muestran en esas dos ecuaciones. Ok, al tener esto de manera integrada y relacionándolo con las ecuaciones anteriores, tenemos que cuando se dispone de coeficientes de resistencia y de convección por medio, entonces pues nosotros podemos obtener una ecuación que nos dé la transferencia de calor para estos coeficientes de resistencia fluidos, que es nuestro tema que estamos viendo. Entonces de esta manera nuestra ecuación quedará que Q es igual a HS entre la temperatura, bueno, por la temperatura aritmética que nos da, donde A es A es el área superficial. Y pues de esta manera queda ya nuestra transferencia de calor. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Hola compañeros, mi nombre es Agrario Corazón y abordaremos el tema de flujo paralelo sobre placas planas. Debemos de recordar que un flujo paralelo pues son aquellos fluidos calientes y fríos que entran en el mismo extremo y fluyen en la misma dirección. Es por ello que Reynolds descubrió que los fluidos en movimiento tienen dos tipos de comportamientos que son distintos. El primero es un movimiento ordenado y lo llamó régimen laminar. El segundo es un movimiento desordenado y lo llamó régimen turbulento. Es por ello que en la dinámica de fluidos el flujo laminar se caracteriza por trayectorias suaves o regulares. En cambio, el flujo turbulento se caracteriza por el movimiento irregular de las partículas del fluido. Es así que el fluido fluye en capas paralelas y con una mezcla lateral mínima, sin interrupción entre las capas. Por lo tanto, el flujo laminar también se conoce como flujo aerodinámico o flujo viscoso. En la imagen podemos observar que la transición de flujo laminar hacia flujo turbulento depende de la configuración geométrica de la superficie, de su aspereza, de la velocidad de corriente arriba, de la temperatura de superficie y del tipo de fluido. Los términos que aparecen son temperatura, temperatura superficial, velocidad, longitud, distancia del borde de ataque de la placa a la zona crítica o de transición, distancia al borde de ataque y borde de ataque en la dirección del flujo. Como siguiente punto hablaremos sobre el número de Reynolds. ¿En qué consiste el número de Reynolds? Bueno, el número de Reynolds indica la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Podemos mencionar que si el número de Reynolds es pequeño, las fuerzas viscosas son más importantes que las fuerzas de inercia y tendremos un flujo laminar. Si el número de Reynolds es grande, las fuerzas de inercia dominarán sobre las fuerzas viscosas y tendremos un flujo turbulento. ¿Qué quiere decir esto? Que según el valor del número de Reynolds que obtengamos al resolver pues los problemas matemáticos, podemos decir si un flujo será laminar o será turbulento. El número de Reynolds a una distancia X desde el borde de ataque de una placa plana se expresa como la densidad por la velocidad por la distancia al borde de ataque sobre la viscosidad dinámica. Esto es igual a la velocidad por la distancia sobre nuestra viscosidad cinemática. Noten que el valor del número de Reynolds varía para una placa plana a lo largo del flujo hasta llegar al número de Reynolds de una longitud
que sería igual a la velocidad por la longitud sobre la viscosidad cinemática al final de la misma. En el análisis de ingeniería, un valor generalmente aceptado para el número crítico de Reynolds es 5 por 10 a la 5. El valor real del número crítico de Reynolds en ingeniería para una placa plana puede variar desde 10 a la 5 hasta 3 por 10 a la 6. Siguiente punto, el coeficiente de fricción. Cabe mencionar que las fricciones entre cuerpos, ya sean debidas al rozamiento entre superficies o la oposición de fluidos al movimiento de objetos en su interior, son formas comunes de convertir energía mecánica a calor. Entonces, los coeficientes de fricción locales son más elevados en el flujo turbulento que en el laminar, debido al intenso mezclado que ocurre en la capa límite turbulenta. Las ecuaciones para el coeficiente de fricción promedio son las siguientes. Para el flujo laminar, el coeficiente de fricción es igual a 1.33 sobre el número de Reynolds de la longitud a un medio, siempre y cuando el número de Reynolds de la longitud sea menor que 5 por 10 a la 5. En el flujo turbulento, el coeficiente de fricción es igual a 0.074 sobre el número de Reynolds de la longitud a un quinto, siempre y cuando 5 por 10 a la 5 sea menor o igual que el número de Reynolds de la longitud menor o igual que 10 a la 7. La primera relación da el coeficiente de fricción promedio para la placa completa. El flujo es laminar sobre toda la placa. La segunda lo da para la placa completa solo cuando el flujo es turbulento sobre toda la placa o cuando la región de flujo laminar es demasiado pequeña en relación con la región de flujo turbulento. Es decir, que la distancia crítica, pues esta será mucho menor que la longitud. El coeficiente de fricción promedio sobre una superficie se determina por la integración del coeficiente de fricción local sobre la superficie completa. Aquí se muestran los valores mostrados para la capa límite de la placa laminar plana. El coeficiente de fricción promedio sobre la placa completa es igual a 0.74 sobre el número de Reynolds de la longitud a un quinto menos 1742 sobre el número de Reynolds de la longitud, siempre y cuando 5 por 10 a la 5 sea menor o igual que el número de Reynolds de la longitud menor o igual que 10 a la 7. Para una capa límite completamente turbulenta, el número de Reynolds crítico igual a 0 o una muy corta de la distancia crítica, es decir, la longitud mucho mayor que la distancia crítica o el número de Reynolds de la longitud mucho mayor que el número de Reynolds crítico. Para el flujo turbulento, la aspereza de la superficie hace que el coeficiente se multiplique varias veces hasta que el punto en el que el régimen completamente llamado rugoso, el coeficiente de fricción solo es en función de la aspereza y la superficie y es independiente del número de Reynolds, como se muestra en la tabla, donde el flujo turbulento, la aspereza superficial puede hacer que el coeficiente de fricción vaya aumentando varias veces. Slingsteen da un ajuste de curva obtenida a partir de datos experimentales para el coeficiente de fricción promedio mediante la siguiente ecuación y valores, donde epsilon es la aspereza superficial y L es la longitud de la placa en la dirección del flujo. A falta de una mejor relación, se puede usar la anterior para el flujo turbulento sobre superficies ásperas, para el número de Reynolds mayor a 10 a la 6, en especial cuando la aspereza sobre la longitud es mayor a 10 a la menos 4. Coeficiente de transferencia de calor, o también conocido como coeficiente de convección o coeficiente de transmisión superficial, es representado habitualmente como H. Cuantifica la influencia de las propiedades del fluido, de la superficie y del flujo cuando se produce transferencia de calor por convección. Es por ello que los coeficientes locales de fricción y de transferencia de calor son más altos en el flujo turbulento que en el flujo laminar. Asimismo, el coeficiente convectivo alcanza su valor más alto cuando el flujo se vuelve por completo turbulento. Véase en la imagen la variación de los coeficientes locales de fricción y de transferencia de calor para el flujo sobre una placa plana. El número de Nusselt es aquel que mide el aumento de la transmisión de calor desde una superficie por la que un fluido discurre, en este caso la transferencia de calor por convección. El número de Nusselt promedio sobre la placa completa se determina mediante la sustitución de las relaciones dadas mediante las siguientes ecuaciones, donde aquí participa ya la conductividad térmica del fluido representada por K. La primera relación da el coeficiente de transferencia de calor promedio para la placa completa cuando el flujo es laminar sobre toda la placa. La segunda relación lo da para la placa completa solo cuando el flujo es turbulento sobre toda la placa,
o también cuando la región del flujo laminar de esta última es demasiado pequeña en comparación con la región de flujo turbulento. Al sustituir las expresiones indicadas, podemos observar en la representación gráfica del coeficiente de transferencia de calor promedio para una placa plana con flujos laminar y turbulento siendo combinados. Resulta conveniente tener una sola correlación a todos los fluidos, incluidos aquí los metales líquidos. Mediante el ajuste de una curva obtenida con datos ya existentes, Churchill y Osoe en 1973 propusieron la siguiente relación, la cual es aplicable para todos los números de Planck y se afirma que es exacta hasta más o menos 1%. El número de Planck controla el espesor relativo de las capas límites. Entonces, estas relaciones se han obtenido para el caso de superficies isotérmicas. Sabemos que las superficies isotérmicas son superficies definidas por los puntos del sólido que poseen igual temperatura, pero también podrían usarse de manera aproximada para el caso de las que no lo son. Al suponer la temperatura superficial constante en algún promedio, asimismo se supone que las superficies son lisas y que en la corriente libre no hay turbulencia. Se puede tomar en cuenta el efecto de las propiedades variables al evaluar todas las propiedades a la temperatura de película. Hola, mi nombre es Luis Gerardo Rodríguez Antonio y hablaré un poco sobre las placas planas con un tramo inicial no calentado. Ahora tenemos el siguiente caso, donde la placa no se encuentra en su totalidad a una misma temperatura, sino que contamos con un tramo inicial no calentado como podemos apreciar en el siguiente diagrama. En este diagrama observamos cómo existe un tramo inicial no calentado, el cual está representado como epsilon y se encuentra a la misma temperatura que el fluido. De igual manera observamos cómo la capa límite de la velocidad está distanciada de la capa límite térmica. Esto porque la capa límite de la velocidad comienza en cuanto la placa entra en contacto con el fluido y la capa límite térmica en cuanto se presenta la diferencia de temperatura. De igual manera el diagrama nos muestra los datos tales como la temperatura más distante a la temperatura de la superficie, la temperatura de la propia superficie y la velocidad promedio del fluido. En estos casos, para determinar el número de Nusselt empleamos estas ecuaciones tanto para el flujo laminar como para el flujo turbulento, y asimismo estas ecuaciones podemos integrarlas por medio de métodos numéricos para obtener estas otras ecuaciones que nos sirven para determinar los coeficientes promedio de transferencia de calor H para sus respectivos flujos, de igual manera laminar y turbulento. Ahora bien, hablemos del caso en el que la placa no se encuentra en una temperatura uniforme, sino que a través de ella existe un flujo de calor uniforme. En este caso, las ecuaciones para determinar el número de Nusselt son las que podemos ver en las diapositivas. Nuevamente, tanto para un flujo laminar como un flujo turbulento. Cuando se nos presenta uno de estos casos, podemos usar las siguientes ecuaciones. Tasa de transferencia de calor es igual a la tasa de transferencia de calor por unidad de área por área superficial. Aquí tenemos la ley de enfriamiento de Newton, que es la ecuación que siempre se emplea en convección y con ella podemos despejar la temperatura y así determinarlo. Ahora bien, recordemos algunas cosas. El número de Nusselt es fundamental para determinar el coeficiente de transferencia de calor H, porque recordemos, con el número de Nusselt podemos determinar dicho coeficiente y con dicho coeficiente podemos determinar la tasa de transferencia de calor por medio de la ley de enfriamiento de Newton. A continuación veremos un problema aplicando lo aprendido en flujo paralelo sobre una placa plana. Ok, el problema dice lo siguiente. De la sección deformada de una planta de plásticos salió una lámina continua de plásticos que tiene 4 pies de ancho y 0.0 pulgadas de espesor a una velocidad de 30 pies sobre minutos. La temperatura de la lámina es de 200 grados Fahrenheit cuando se expone al aire circundante y una sección de 2 pies de largo de ella se sujeta a un flujo de aire de 80 grados Fahrenheit con una velocidad de 10 pies sobre segundos, que fluye sobre ambos lados a lo largo de la superficie perpendicularmente a la dirección del movimiento de la propia lámina. Determine la razón de la transferencia de calor de la lámina de plástico hacia el aire por convección forzada. Muy bien. El problema en sí nos da múltiples datos, como la temperatura de la superficie, la longitud de la lámina, el diámetro, el flujo de aire que entra, la velocidad con la que entra, la distancia que abarca el flujo de aire, pero también hay otros datos que ocupamos y no conocemos. Son calculables, pero
En estos casos es más práctico buscarlo en tablas como las que se encuentran al final del propio libro de transferencia de calor. Datos como la conductividad térmica, la viscosidad cinemática y el número de Prandtl. Otro dato que no nos da es la temperatura de película, pero esa es fácilmente calculable, así que iniciaremos por ahí. Recordando la fórmula, la temperatura de película se obtiene al sumar la temperatura de la superficie más la temperatura exterior o la del flujo en este caso, que está enfrente de la lámina sobre 2. Al hacer eso, obtuvimos 140 grados Fahrenheit. Posterior a esto, conseguimos el número de Reynolds, que se obtiene al multiplicar la velocidad del fluido por la longitud y dividirlo sobre la viscosidad. Al obtener el número de Reynolds, concluimos que es menor al número crítico de Reynolds. Por lo tanto, sabemos que se tiene un flujo laminar sobre toda la lámina. Por lo tanto, se va a determinar con base en los datos a flujo laminar. Posterior a esto, como ya tenemos el número de Reynolds y sabemos que es inferior al número crítico, podemos determinar el número de Nusselt. ¿Ok? Una vez determinado el número de Nusselt, recordemos, como bien lo dije, con el número de Nusselt podemos determinar el coeficiente de transferencia de calor. Entonces, determinamos el coeficiente de transferencia de calor expresado en estas unidades y posteriormente podemos obtener la tasa de transferencia de calor por la ley de enfriamiento de Newton. Pero nos falta el área superficial y para esto hay que leer muy bien lo que dice el problema, que fluye a lo largo de las superficies perpendicularmente. Porque al ser una placa plana de un flujo paralelo, tenemos que tomar en cuenta las dos superficies, tanto la superficie superior como la inferior. Para determinar el área superficial debemos usar el área que está siendo enfriada por la longitud de la lámina por ambos lados. De esta forma obtenemos el área superficial y ahora sí podemos obtener la tasa de transferencia de calor. Y con esto terminamos el problema. Hola, mi nombre es Heidi Ramos Malpica y a continuación voy a explicar flujo alrededor de cilindros y esferas. Al seguir adentrándonos a más temas de transferencia de calor con frecuencia, podemos ir encontrando el flujo que pasa alrededor de cilindros y esferas. Hay intercambiadores de calor y tubos que involucran el flujo interno, que es por los tubos, y el flujo externo, que es sobre los tubos, es decir, encima de los tubos. Los dos flujos se consideran para el análisis del intercambiador para poder resolver todo esto. Hablando de esferas, podemos deducir fácilmente que deportes que se juegan con pelotas, como son el golf, fútbol, tenis, etc., están relacionados con el flujo de calor de pelotas esféricas. El fluido cruzado sobre el cilindro exhibe patrones complejos. El fluido se aproxima al cilindro y este se ramifica, es decir, se va hacia muchas partes y rodea al cilindro, formando así una capa límite que lo envuelve. Así, las partículas del fluido sobre el plano medio chocan contra el cilindro en el punto de estancamiento, haciendo que el fluido se detenga por completo y, como efecto, eleva la presión en ese punto en ese mismo momento. La presión disminuye en la dirección del flujo al mismo tiempo que aumenta la velocidad de este. La velocidad muy baja, cuando es corriente arriba, el fluido hace que envuelva por completo el cilindro y los dos brazos del fluido se reúnen al otro lado de este de manera ordenada. Como efecto o consecuencia, el fluido sigue la curvatura del cilindro, es decir, se va hacia la curva. A velocidades más altas, el fluido todavía abraza el cilindro en el lado frontal, pero va demasiado rápido como permanecer adherido a la superficie conforme se aproxima a la parte superior del mismo.
Entonces, como resultado, la capa límite se separa de la superficie, formando una región de separación detrás del cilindro. La naturaleza del flujo alrededor de un cilindro o una esfera afecta intensamente el coeficiente total de resistencia al movimiento. Tanto la resistencia por la fricción como la resistencia por la presión pueden ser significativas, es decir, importan demasiado. La presión elevada en la vecindad del punto de estancamiento y la baja en el lado opuesto, es decir, que es un grupo junto, por así decirlo, procede por esa fuerza neta sobre el cuerpo en la dirección del flujo. La fuerza de resistencia al movimiento se debe principalmente a la resistencia por la fricción. Muy buen día, mi nombre es Andrés Ceballos Ramón y voy a explicar lo que es el efecto de la aspereza en la superficie. Primero que nada, la aspereza puede ser catalogada como una falta de suavidad, es decir, que un cuerpo se ve afectado de forma ruda debido a que haya una rugosidad en un determinado cuerpo. Podemos catalogarlo como que un cuerpo liso sea imperfecto debido a que tenga algunos golpes o algunas imperfecciones debido a que se ha generado una aspereza. Por esto mismo, la aspereza suele afectar lo que vienen siendo las propiedades de la superficie que intervienen en la convección. Además de que la aspereza puede provocar que haya un cambio también dentro de los coeficientes de resistencia y el coeficiente de turbulencia. Sin embargo, para cuerpos como los cilindros circulares o las esferas, un aumento en la aspereza, es decir, aumentar la rugosidad, ya sea que el cuerpo liso se volviera imperfecto o que sufriera de algunos daños los cuales le provocara algunas situaciones ásperas, provocaría en realidad un descrecimiento en el coeficiente de la resistencia. Esto se lleva a cabo al disparar el flujo hacia la turbulencia a un número de reinos más bajo y causando de este modo que el fluido se cierre detrás del cuerpo. Esto da por resultado un coeficiente de resistencia y por ende una fuerza de resistencia mucho menor para un cilindro o una esfera con superficies ásperas en cierto rango. Tomemos entonces como ejemplo las pelotas de golf, un caso un tanto especial, ya que éstas se hacen ásperas a conciencia. Vaya, a propósito, con el fin de hacer que cumplan de manera eficiente su propósito. Es decir, que puedan recorrer distancias más largas que una pelota normal. La pelota de golf está hecha de esta forma para que a la hora de recibir tanto el golpe como la caída brusca, estas fueran resistentes. Sin embargo, el hecho de que sufran de estas asperezas provocan entonces que la resistencia infligida durante su recorrido sea mucho menor, lo que provoca entonces que pueda cumplir con su funcionamiento. No obstante, no es necesario que una pelota de tenis sufra de aspereza. ¿Por qué? Porque estas pelotas suelen recorrer caminos menos largos, debido a que las canchas en que estas se usan son mucho más pequeñas. Entonces las pelotas de tenis se suelen hacer más lisas, lo que provoca que haya una mayor resistencia y de esta forma las pelotas puedan cumplir su propósito de manera funcional. Sin embargo, tomemos ahora como ejemplo dos tuberías, una que sufre de aspereza y una que es totalmente lisa. La tubería que es totalmente lisa y está pasando un fluido, el fluido no se verá tan afectado como uno donde la tubería es áspera, debido a que la tubería áspera podría provocar turbulencia, la cual afectará tanto el recorrido como el camino del fluido que se está pasando. Entonces, la aspereza se puede catalogar como algo que puede afectar de manera muy radical lo que vienen siendo las propiedades en la convección y al igual las propiedades como las vemos al día en ejemplos sencillos. A este punto llegamos al coeficiente de transferencia de calor. El coeficiente total de transferencia de calor se refiere a qué tan bien se conduce el calor a través de una serie de medios resistentes, es decir, cómo interactúan estos, y sus unidades son las siguientes. El coeficiente total de transferencia de calor está influenciado por el espesor y la conductividad térmica de los materiales a través de los cuales se transfiere el calor. Los flujos alrededor de cilindros y esferas comprenden la separación del flujo, el cual es difícil de manejar en forma analítica. Por lo tanto, los flujos de este tipo deben estudiarse de manera experimental o numérica.
De hecho, el flujo alrededor de cilindros y esferas ha sido estudiado de manera experimental por numerosos investigadores y han desarrollado varias correlaciones con el conocimiento previo para encontrar el coeficiente de transferencia de calor. El complicado patrón del flujo alrededor de un cilindro influye mucho sobre la transferencia de calor. En esta figura podemos observar cómo el número de Newset, que se representa como NU teta de esta parte del cilindro, se nota que está pasando un flujo a través del aire, que es la variación del coeficiente de transferencia de calor que está pasando a lo largo de la cercha de un circular en flujo cruzado de aire. Para todos los casos, el valor de NU teta se inicia relativamente alto, en el punto de estancamiento cuando el ángulo teta es igual a 0 grados, pero decrece, es decir, disminuye al aumentar teta como resultado del engrosamiento de la capa límite laminar. La capa límite es una zona, una parte, bueno, por así decirlo, que se encuentra entre un sólido y un fluido, en donde la velocidad del fluido respecto al sólido en movimiento varía según la velocidad de la corriente en la que se vaya moviendo el fluido, pero no afecta por el contacto con el sólido. En resumen, sería como él o los efectos que tendría la fricción de un fluido. Entonces, la capa límite laminar es el punto límite o capa límite en donde llega el flujo laminar, donde es, por así decirlo, en donde el fluido está viajando. El número de Nusselt es un coeficiente dimensional de transferencia de calor por convección. El número de Nusselt promedio para los flujos alrededor de cilindros se puede expresar de la siguiente forma. En esta tabla también podemos observar cómo ya hay establecidos números de Nusselt para las diferentes figuras geométricas. Las relaciones para los cilindros antes dadas son para un solo cilindro o para cilindros orientados de tal forma que el flujo alrededor de ellos no resulte afectado por la presencia de otros y solo son aplicables a superficies lisas. La aspereza superficial y la turbulencia del flujo libre pueden afectar de manera significativa los coeficientes de resistencia y de transferencia de calor. Es decir, que para el cálculo de coeficientes de transferencia de calor en cilindros y esferas es necesario verificar que no haya más factores influyentes o el tipo o si hay aspereza por donde vaya a pasar el fluido o qué fluidos hayan alrededor de mi cilindro o mi esfera. Flujos sobre bancos de tubos. Estos son utilizados usualmente en procesos de transferencia como lo son los condensadores y evaporadores. Este funciona como un fluido que se mueve sobre los tubos, mientras que por la parte inferior hay un segundo fluido con una temperatura diferente a la que se encuentra el otro fluido. Tenemos dos tipos de posición, los alineados y escalonados, como nos muestra la imagen que se encuentra en la diapositiva. En los bancos de tubo, las características del flujo son dominadas por la velocidad máxima que se tiene dentro del banco, más que por la velocidad de la aproximación. Para esto lo podemos calcular mediante ecuaciones que más adelante les mostraré en un ejemplo para su mejor entendimiento. Se tiene principal interés en el coeficiente de transferencia de calor promedio para todo el banco de tubos, el cual depende del número de filas a lo largo del flujo, así como de la configuración y del tamaño de los tubos. Existen varias correlaciones propuestas que se basan en datos experimentales para el número de Nusselt, como nos muestra la tabla 7.2, que nos muestra configuración para bancos de tubos alineados y escalonados y sus respectivas correlaciones. También en la tabla 7.3 nos muestra un factor de corrección que más adelante veremos cómo se aplica. Esto es para los casos en el que el número de filas en dirección a la del flujo es menor a 16. En esta diapositiva podemos apreciar tres ecuaciones principales que se requieren para el flujo sobre banco de tubos. En especial están relacionadas la caída de presión y la potencia de bombeo, ya que para que podamos considerar el costo de producción, porque la potencia que requerimos para mantener el fluido en movimiento es proporcional a la caída de presión. Y bueno, ¿todo esto para qué? Bueno, pues en el ámbito práctico, de esta manera pueden evaluarse los beneficios de mejorar la transferencia de calor en un banco de tubos por medio de cambios de la configuración. Esto contra el costo de las necesidades adicionales de potencia.
Y en la siguiente diapositiva les mostraré un ejemplo de cómo podemos llevar a cabo todas estas ecuaciones para resolver algunos casos. Bueno, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. En una instalación industrial se va a precalentar aire antes de entrar a un horno por medio de agua geotérmica a una temperatura de 120 grados Celsius, que fluye por los tubos de un banco ubicado en un ducto. El aire entra en el ducto a 20 grados Celsius y una atmósfera, con una velocidad media de 4.5 metros sobre segundo, y fluye sobre los tubos en dirección perpendicular. El diámetro exterior de los tubos es de 1.5 centímetros y se encuentran dispuestos en forma alineada con pasos longitudinal y transversal igual a 5 centímetros. Se tienen 6 filas en la dirección del flujo con 10 tubos en cada una de ellas. Determine la razón de la transferencia de calor por unidad de longitud de los tubos y la caída de presión de uno al otro lado del banco. A un costado de los datos podemos observar la representación gráfica de este ejercicio. Ahora, supongamos que existen condiciones estacionarias de operación y que la temperatura superficial de los tubos es igual a la del agua geotérmica. Para este problema no conocemos las temperaturas de salida de aire y por consiguiente la temperatura media, pero se evalúan las propiedades del aire a la temperatura media suponiendo a una temperatura de 60 grados Celsius y una atmósfera. También podemos tener los datos de conductividad térmica, capacidad calorífica, viscosidad dinámica, densidad, número de Prandtl, de acuerdo a las tablas que se encuentran en el libro. Asimismo, para la densidad del aire a una temperatura de admisión de los 20 grados Celsius, esto para usarse en el cálculo de gasto de masa de admisión, tiene un valor de 1.204 kilogramos metros cúbicos. Ahora bien, tenemos que el ejercicio nos da el diámetro exterior del tubo, el paso transversal y la velocidad. Entonces, para la velocidad máxima y el número de Reynolds basado en la velocidad, lo podemos calcular de la siguiente manera. Vamos a utilizar la fórmula, la primera fórmula que aparece de velocidad máxima igual a ST sobre ST menos D por B. Sustituimos los valores y obtenemos que nos da 6.43 metros sobre segundo cuadrado. Esto es para la velocidad máxima. Entonces, para el número de Reynolds definido sobre la base de la velocidad, tenemos que es la velocidad máxima por el diámetro exterior por la viscosidad entre la viscosidad dinámica y nos da un valor de 5086. Ahora, una vez que tenemos esos datos, proseguimos a calcular el número de Nusselt promedio. Esto se determina mediante la relación de tomada de la tabla 7.2 que se mencionó en las diapositivas anteriores. Entonces, realizamos las operaciones correspondientes y sustituyendo valores y obtenemos un valor de 52.1, este queda adimensional. Entonces, este número de Nusselt es aplicable para bancos con número de filas mayor a 16. En este caso, en el ejemplo que estamos tratando, el número de filas es igual a 6. Entonces, aquí utilizamos lo que es el factor de corrección, que se mostró en la tabla 7.3 en las diapositivas anteriores. Entonces, tomando el factor de fricción, el factor de corrección nos da un valor de 0.945. Ahora entonces, el número de Nusselt promedio y el coeficiente de transferencia de calor para todos los tubos en el banco quedan de la siguiente manera, que es número de Nusselt definido del diámetro exterior para un número de filas menor a 16 nos da un valor de 49.3. Ahora vamos a calcular el coeficiente convectivo y este nos da un valor de 92.2. Ahora, estos datos los vamos a utilizar más adelante
Para el número de tubos en N es igual al número de filas por el número de tubos en el plano. Esto nos da un valor de 6 por 10, que es igual a 60. Ahora bien, para una longitud unitaria de tubo que tiene una longitud de 1 metro, el área superficial de transferencia de calor y el gasto de masa de aire será evaluado en la admisión y quedan de la siguiente manera. En el de área superficial de transferencia de calor es igual a N por pi de L. Esto sustituimos los valores y nos da un valor de 2.827 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el gasto de masa del fluido, que esto es igual a la densidad por la velocidad, que esto a su vez multiplica NT por ST por L. Y nos da un valor de 2.709 kilogramos sobre segundos. Entonces, para la temperatura de salida del fluido, la diferencia media logarítmica de temperaturas y la razón de transferencia de calor quedan de la siguiente manera. Teniendo que la temperatura de salida del fluido es igual a TS menos TI exponencial, que a su vez multiplica la área superficial de transferencia de calor por el coeficiente convectivo. Esto entre el gasto de masa del fluido por su capacidad calorífica. Ahora sustituimos los valores encontrados y nos da que es 29.11 grados Celsius. Ahora, lo que nos pide el problema es la razón de transferencia de calor. Esto se multiplica mediante la ecuación que podemos ver aquí de Q. Para Q tenemos dos relaciones, donde una multiplica el coeficiente convectivo a la área superficial de transferencia de calor y a la diferencia de temperaturas. Pero también tenemos una que es de el gasto de masa del fluido por la capacidad calorífica, y que esto multiplica a la temperatura de salida del fluido y menos la TI, que esta es la más conveniente a utilizar porque ya no necesitamos el cálculo de la diferencia de temperaturas. Ahora, si realizamos la segunda relación, nos da un valor de 2.49 por 10 a la 4 watts. Ahora, el problema también nos pide la caída de presión. Para esto utilizaremos la fórmula que aparece en la diapositiva, que es NL por el factor de fricción por el factor de corrección. Esto multiplica la densidad por la velocidad al cuadrado, la velocidad máxima al cuadrado entre 2. Ahora sustituimos los datos con los datos que nos dieron de las ecuaciones anteriores que realizamos, y esto nos da un resultado de 21 pascales. Y ahora sí hemos encontrado las dos incógnitas que nos pide el problema. Ahora, anteriormente habíamos dicho que íbamos a definir a una temperatura media aritmética de 60 grados Celsius. Esto del fluido es TI más TE entre 2, que esto es igual a 20 más 29.11 entre 2. Nos da un valor de 24.6 Celsius, lo cual no está cercano al valor supuesto de los 60 grados Celsius. Entonces, la repetición de los cálculos para 25 da de 2.57 por 10 a la 4, para la razón de transferencia de calor de 23.5 pascales, para la caída de presión. Y bueno, esta fue mi explicación de cómo utilizar las ecuaciones sobre flujo sobre banco de tubo.